Ok, si no, pues entonces vamos a ver lo de la guía, a ver hasta dónde podemos ir avanzándola, porque sí es larga la guía. Sin embargo, estas, les comento, se los voy a proporcionar para que también ya la tengan, ¿no? Ok, entonces la voy a compartir y si ya en el Inter vienen sus compañeros que hagamos veamos sus presentaciones, pues ya las checamos. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Antes de empezar, Carlos, ya le mandé las ligas al ingeniero, para que me apoyara para ver si se pueden bajar a otra versión para poderlos ver ya definitivamente, pero me dice que ahorita tiene mucho trabajo con lo de los exámenes porque está revisando todo lo de nosotros, más aparte lo que tienen la parte, ¿no? Entonces, que si le damos la oportunidad de hacerlo, aunque no estemos ya en clase, de todos modos, lo voy a seguir haciendo y también igual se los mando. Además, Ah, ok. ya tengo sus correos. Muy bien, profe. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la atención. No, al contrario. Ahora sí que hasta donde uno pueda echarles la manita, ¿no? Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces dejen ver la guía. Ahí la estamos viendo. Sí, profe, sí se ve. Ok. No es que la guía, pues, va a ser ahora sí que voy a irle haciendo preguntas como si fuéramos el examen. Entonces, al azar, quiero que me vayan contestando. Las primeras, son problemas. ¿Quieren que hagamos el problema o eso se los dejo en casa? Yo digo que hay que hacer el problema, profesor. Ok. Vale. Ah, bueno, entonces saquen sus calculadoras. Vamos a hacer este primero. Ok. No sé si me dijo alguien alguna de las fórmulas que tenía dudas para saber cuáles son las que vamos a ocupar. De hecho, al final de la guía les estoy dando todas las fórmulas que hasta ahorita hemos ocupado. Y creo que había dudas en la fórmula de la fricción. Ustedes cuando hicieron su cálculo para no me acuerdo si era la del carro, que ocuparon otro tipo de fórmula para la fricción. En realidad es la misma. Entonces sería más detalle para ver la fórmula. Las demás han sido siempre las mismas. Ok, entonces dice el problema. ¿Cuál es el valor del consumo de aire? Carrera de retroceso. Y hay que tener atención si puede hasta su rayón. Un cilindro de doble efecto es alimentado por aire concentrado. Realiza una maniobra de vuelta. Profesor, no sé si solamente soy yo, pero estoy teniendo problemas para escucharlo. Sí, fíjate que se vicia. Ya me he dado cuenta que se vicia. Ahí ya me oyen. Sí, profe, mejor. Sí, Entonces, gracias. hablo poquito, me callo y ustedes me van siguiendo. O siguen otras cosas. Con un diámetro del émbolo de 76 milímetros de diámetro y la del vástago 25 milímetros.
tiene una carrera de 120. Vamos a ir definiendo cada una de ellas. El consumo, ¿cuál sería? ¿Cómo sería su fórmula? ¿De cuál dijo, perdón? La del consumo de aire. La que es una V y un puntito. ¿Es el de la carrera por el área del émbolo menos la carrera por el área total? ¿Sí es Así es. esa? Luego, ¿qué más? Es por RC, pero no recuerdo que era RC, no sé si me puede recordar. Y es RC es una relación de compresión. Y esa es una fórmula que es igual a 101.3 kilopascales más la presión de trabajo, todo eso sobre 101.3 kilopascales. Y después multiplicada por qué más. Por el número de ciclos. Así es. Entonces, aquí nos están dando eh, primero los bar. Estos bar los tenemos que convertir ¿a qué? A pascales. A pascales. Los ciclos se quedan. El émbolo, milímetros, hay que convertirlo a metro. El diámetro del vástago a metro. Y la carrera a metro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar? Pues para esto, te piden lo que es el consumo, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si las vamos a ocupar, entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? ¿El área? Así es, el área. Entonces tenemos dos áreas. Pero ¿están de acuerdo que tenemos que calcular las dos áreas? Sí. A ver, lean nuevamente el enunciado. ¿Qué te piden? El consumo de aire. Pero en retroceso, Y entonces, ¿qué significa dentro de tu fórmula? al ser retroceso, nada más necesitaríamos el área total. A ver, Así el es. área del émbolo, ¿no, profe? Así es, que es la total, pero es la de la carrera, cuando viene de regreso. Y ahí tienes las dos áreas, la área del émbolo y el área del vástago. Entonces, la que estoy subrayando aquí abajo en tu fórmula, esa no la tomas en cuenta. Esta, no la pongas. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que utilizaríamos, perdón? Por eso, el área del vástago, perdón, el área del émbolo menos el área del vástago, que es el área total. La formulita que estoy aquí subrayando en tu fórmula, esa no la ponemos. ¿Sí? Porque no está Ok. diciendo de regreso. ¿Sí? Únicamente de regreso. Ok. ¿Es necesario que hagamos todo el desarrollo? O ya con este tipo. Yo creo que ya con eso, profe. En caso de que se utilizaran las dos, es cuando diga el problema de ida y de regreso, ¿no? En su carrera de ida y de regreso, de retroceso. O simplemente te dice hasta ahí, esto, que no pongas. Dice,
¿Cuál es el valor del consumo de aire? Hasta ahí se queda el enunciado. Ya con eso se está definiendo qué es el total, tanto Sí. de ida como de regreso. Por Muy, eso está ahí como una clave para resolverlo, les estoy subrayando carrera de retroceso. muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, Ignacio, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí, profe. Para el siguiente problema de un cilindro de doble efecto, calcular la fuerza real de avance y retorno. Se tiene la presión de 217.557 libras. El sistema trabaja con 127 ciclos sobre minuto, con una carrera de 3.1168 pies. El diámetro del vástago es de 1.250 pulgadas, la del émbolo es de 2 pulgadas a una temperatura de 35 grados Celsius, en donde se genera una fricción interna del cilindro del 16%. Ok, entonces, aquí tenemos que calcular las dos fuerzas, la real y de avance y de retorno. ¿Cuál ocupamos? Entonces, nos vamos a nuestras fórmulas. Tenemos que hacer todo esto. Sigue hablando, profe, porque ya no se escucha. No, estoy copiando nomás. Ah, perdón. Es que luego también para que no se diga. Está bien. Ok, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular la presión en PSI, en pascales. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que calcular lo que es la fuerza teórica de avance. Y para calcularla, está en función de la presión y el área. ¿Y el área de quién? El émbolo. Del émbolo. Y aparte va en el avance. Eso quiere decir que apenas el cilindro va a salir. Por eso dice fuerza teórica de avance. Ya calculando la fuerza con base a la presión de trabajo, entonces ya podemos calcular la fuerza teórica y la fuerza real. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, nos dice que tiene una fricción del 16%. Esa la tenemos que convertir a fracciones, que es 0.16. Entonces, con esto podemos calcular la fuerza de avance, ¿sí? Que es la fuerza teórica de avance menos la fricción por la fuerza teórica. Y ya con eso tenemos la fuerza de avance. Y así, de la misma forma, lo hacemos para el de retroceso. Pero aquí es la total. Y hacemos la misma operación. Entonces, tenemos que sacar el área total como acá se sacó, pero ahora para este problema. ¿Sí? En realidad no está difícil, ¿eh? Y ya teniendo el área total, ahora sí ya podemos calcular el área teórica, pero ahora de retorno. Ya tenemos la presión de trabajo, que es la misma. Sustituyendo esta a la fuerza real de retorno, entonces ahora sí ya calculamos ya esta fuerza, porque estas fuerzas ya las tenemos. En el examen se te van a dar 3 opciones, tú ya nomás las palomeas, ¿cuáles son? Muy bien, profe. Profesor, Sí, disculpe, en el primer problema no lo entendí muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el consumo de aire en retroceso? O sea, mira, ¿qué es lo que cambiaría? bueno, lo que cambiaría es que cuando te dicen calcular el área, perdón, el consumo de aire, únicamente te están pidiendo el consumo de aire total, es decir, que cuando el cilindro va en un sentido y cuando viene de regreso, ¿cuántas veces
200 veces. Hasta, ¿sí? Pero aquí nos están diciendo que cuando venga de regreso, ¿sí? Únicamente. Aunque sean las 200 veces, pero únicamente calcular el consumo, pero cuando venga de regreso. Entonces, en tu fórmula omites esta parte, la que estoy subrayando, ¿sí? Porque esta viene siendo la del émbolo, es decir, cuando digamos como si fuera de ida. Y esta es la total, porque si estás visualizando el cilindro del lado de la cámara posterior. Ah, ok, entonces, si nos pidiera el consumo de aire de empuje, entonces sería nada más la parte del área del émbolo. Y Así. cuando es en retroceso, es el área total. Y Y cuando no cuando es... hay nada, es el consumo total. Ujú. Profe, nada más hay que yo tengo esa fórmula como una resta. No sé si está mala. Mm, Sí, profe, yo también la anoté como una resta. sí, sí, está mal. Ahora sí que cámbianla, ¿no? Por favorcito. Sí, sí, Entonces, ¿es una suma o una resta? una, una resta. Ah, ok. Se me pasó. Ok, Entonces, profe, muchas gracias. como el examen ya lo mandé, si como vienen en opciones, calcúlenlo con las dos fórmulas. Pero como en este caso se va a omitir, no te preocupes, porque se va a omitir hasta acá, hasta ahí. Entonces, para nuestro caso, como te están pidiendo el consumo de regreso, entonces el signo más o menos no se va a tomar en cuenta. Profesor dijo que nos iba a mandar esta guía, ¿verdad? Sí, ahorita lo estamos haciendo rápido, pero ya se las voy a mandar ahorita para que también ya la tengan. Eh, David Domínguez, ¿me puedes leer, por favor, el problema? Claro, profesor. El 5, ¿verdad? Sí, por favor. Un cilindro de doble efecto. Calcular la viscosidad de aire al entra al cilindro. No sé si falta un poco de información, profesor. Ok. Mm, ahorita lo redacto bien. Bueno. Si Ajá, quiere, continúa. sí. Si se tiene el número de Reynolds de 521.30, cuando la temperatura por efecto de la fricción es de 30 grados centígrados, manteniendo una densidad de 1.21045 kilogramos por metro cúbico, si el área del cilindro es de 0.00152 metros cuadrados con una velocidad de 15 metros por segundo. Ok. Entonces, muy sencillo. Tú mismo, ¿me puedes decir cómo podemos calcular la viscosidad con estos datos? No me acuerdo, profesor. ¿De dónde viene? ¿Alguien que me pueda ¿De decir Bernoulli? ¿Podemos sacarle? otro? Su primo de Bernoulli se llama este. Del número de Reynolds. De la Ajá, fórmula, ¿no? la fórmula. Y despejamos de ahí la viscosidad. Así de sencillo. Ya, lógicamente que, ¿cómo te lo están pidiendo? Pues dependiendo de las unidades, y hay que cambiarlas. Entonces, esta es tu fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? No hacer esto. Únicamente lo que hay que hacer, si te piden la densidad en kilogramos, la dejamos. ¿Cuál más? El área, te están dando el área, pero aquí te están pidiendo quién. Diámetro. Ok, entonces, ¿cómo calculamos
el diámetro en función de quién. Pues igual despejando lo de la fórmula del área, ¿no? Así es. Entonces ya la despejas y la sustituyes aquí. La velocidad ya te la están dando. Si te hubieran dado caudal, calculas el caudal, calculas la velocidad en función del caudal y lo sustituyes. Ya que lo tengas, ahora sí, despejas la viscosidad. Eso es todo. ¿Dudas? No, profesor. Ok. Para los demás compañeros, No, profe. ok. No, profesor. Vale. Tocayo Ulises, Uriel, perdón, Héctor Uriel. Tocayo, se me olvidó el tocayo. Héctor. Ok. Gustavo Román, por favor. Conectan y se van, esa es mala onda. Ok, ¿me puedes leer el problema, por favor? No, no está tampoco. Jorge Ricardo, por favor. ¿Lo puedes leer? ¿El problema 6, profesor? Sí, por favor. Ok. En un sistema, calcular la fricción de un flujo con los siguientes datos. La rugosidad del material es de 0.125 milímetros, con un diámetro interior de 53.975 milímetros. El peso específico es de 10.650 kilogramos sobre metro cúbico. Si el gasto de la bomba es de 3.5 litros sobre segundo, generando una viscosidad de 1.5 megapascales. Ok. ¿Cómo lo calculamos? ¿En función de qué fórmula? De la fricción. Así es. ¿Tenemos todos los datos? Parece que sí. A ver, vamos a ver la fórmula. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tiene que sacar la rugosidad específica de la rugosidad del material, ¿no? Sí, tenemos esta. ¿Esta contra quién? Se va a dividir ese contra el diámetro para sacar la rugosidad específica. Así es. Y después, Se calcula el número de Reynolds. así es. Y para sacar el número de Reynolds, ¿tenemos todo? ¿Tenemos la densidad? No, pero tenemos el peso específico, profe. Ok. La velocidad, Pero tenemos el caudal. Ese tiene. Sí, con el Sí, caudal. el caudal. tenemos el diámetro, ¿sí? Entonces, Sí. la viscosidad también la tenemos y hay que cambiarla a pascales por segundo. Ya teniendo Reynolds, lo sustituimos, hacemos toda la operación
te queda 1 sobre raíz de la fricción igual a un término. Entonces ya todo este término que quedó calculado lo intercambias por la raíz de la fricción, despejas a la raíz y es 1 sobre lo que hayas dado, todo elevado al cuadrado, y obtienes la fricción. Todas. Sí, profe, dijo que la viscosidad se va a cambiar, lo que dice ahí de 1.5 megapascales se va a cambiar a pascales sobre segundo. ¿Y cómo se cambiaría? O sea, para poner el sobre segundo. Ajá, ese sí, esos ya serían pascales. Así. Pero para que sean sobre segundo, se tendría que dividir algo que esté en relación al tiempo, ¿no? Pero ya ese no se queda, porque lo único que estás haciendo son los milipascales. Ah, ok, Entonces, ya entendí. Es que es megapascales por segundo, ¿verdad? no, 1.5. Ah, milipascales. Si fuera, milipascales por segundo. ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, Contenga, tienes razón. si fuera en M mayúscula, Sí, son mega, megas. pero es mili. Sí, Pero es tienes por razón. 10 a la menos 3. Sí Profe, sería, ¿es 1.5 milipascales segundo? sí, 1.5 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces así se sustituye directo el de 1.5 por 10 a la menos 3. Y así ya está, porque lo estás dividiendo entre mil. Ok, profe. Aquí, de una vez, aquí, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el caudal? Ah, necesitamos pasarlo a metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Así es. Ya sé, porque no estoy en el pizarrón, ¿verdad? Pero así es más rápido. Así sería tu resultado del caudal. ¿Ok? Entonces, todas las unidades deben ser homogéneas. ¿Para qué? Para que cuando lo hagas con Reynolds no tengas problemas de hacer operación. Porque puede salir un número muy grande o no tiene ninguna relación entre sí. Más dudas, aunque sean muy mínimas, ¿eh? Profe, en la fórmula lo que va arriba del 3.7 es la rugosidad. Y la rugosidad específica o relativa, que es épsilon. ¿Puede ser rugosidad específica o relativa? Y lo único que estás haciendo es que epsilon va a ser igual al diámetro, perdón, la rugosidad entre el diámetro. Y así ya obtienes la rugosidad específica. Algunos autores lo hacen en la relativa con respecto al número de Reynolds. Por eso es que es elevado a la 11, ¿no? Creo que 11.1, no recuerdo muy bien. Profe, Sí, una pregunta. ¿Sí subió o nos hizo el favor, tuvo el tiempo de subir el formulario que iba a ocupar para esto? sí, está ahorita aquí en la misma guía, está hasta abajo. Ah, ok. Aquí están. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Ahora, Sí, para estar al tanto de las mismas fórmulas. son las mismas, ¿eh? Que hemos estado ocupando. Sí, profe, gracias. Entonces, ahora sí, vienen preguntas abiertas, aquí abiertas, pero en el examen son directas, son cerradas. Mm, Axel, ¿me puedes contestar la primera pregunta? Primero leerla, contestarla. Axel, Eduardo, no, no está Axel.
Brandon, por favor. Ya le tiene miedo al examen. No está aquí, Voy, profesor, la primera. Discúlpeme. por favor. ¿Cuál es el orden de los componentes en una unidad abastecedora de energía hasta el elemento final de trabajo? Primero, analiza qué es la unidad de abastecimiento. Para los demás, ¿qué es? ¿El compresor? Ajá, ok. Y después dice, ¿hasta dónde? El elemento final. Ok, ¿cuál es ese elemento final? El actuador puede Pues, ser un cilindro. Actuador o un motor. Entonces, ahora dime, la pregunta te dice que me digas el orden desde la unidad hasta el final de carrera, el final de trabajo. Dime sus componentes en un orden lógico. No el que guste, el que nos pueda apoyar. Tengo 50 preguntas, o sea, cada quien me va a contestar ahorita uno. Brandon, ¿sí te acuerdas? Yo opino, profe, desde que va de igual, del compresor, bueno, pasando por la filtración, luego llega el seguimiento bueno, que pasa por las válvulas, por los solenoides, y ya luego hacia el estator y ya el actuador, o bueno, no recuerdo la verdad todos, pero según yo más o menos así va el proceso. A ver, faltaron algunos otros elementos. ¿Nos puedes comentar alguien más? Yo me acuerdo, profe, que empezaba con el compresor, Ajá, iba directamente al motor eléctrico. No recuerdo si iba antes el filtro de humedad o el presostato. ¿qué más? Mm, acumuladores. Ujú. Y ya de ahí no recuerdo muy bien, pero van los filtros. No sé si en intervalo de estos dos hay algo más. Sí, hay varios elementos. ¿Alguien más que nos puede ir apoyando? Todo empieza con el motor eléctrico, ¿no, profe? Creo que yo le respondí la vez pasada. Así es. El motor eléctrico que hace trabajar el compresor y generar dentro del depósito o del tanque la presión, la cual va a pasar por un presostato primero junto con un manómetro y de ahí sería el acumulador o el hidroneumático. Me parece que de ahí lo que siguen son los filtros, el de aire, el de humedad y el lubricador. Y después seguirían las válvulas, la reguladora de presión y la reguladora de caudal, para ya poder llegar al elemento final de trabajo. Ok, a ver, está muy bien. Ok, ok. Diego, Francisco, por favor, la segunda. Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches. ¿cuál es el medio en donde el aire en el lubricador provocar la pulverización? Bueno, pues es el aire acondicionado, ¿no? Ajá. Mm, a ver, primero ubícate el lubricador. ¿El lubricador qué hace? La palabra te lo está diciendo, lubrica. Pero ¿de qué forma está lubricando? ¿Cuál sería la operación para que pulverizara a esas partículas? ¿Qué elementos Mm, hay dentro del lubricador?
con un tipo de, bueno, aquí la pregunta es lubricador en cuestión en el aire. Más bien, el aceite, ¿cómo lo hace? Pulverizar dentro del lubricador. Mm, Profesor, ¿es por Sí. el tubo de Venturi? Así es. Entonces, hay varias etapas dentro del tubo de Venturi, que es la entrada, ¿sí? La garganta, y luego se vuelve a abrir. Entonces, en la parte de la garganta es donde se genera un vacío y aumenta su velocidad y su presión, pero hace una presión inversa y esa hace un vacío. Aprovechan este vacío para que succione el lubricante a esta pequeña cámara y como sale el aire a alta velocidad, entonces hace que rompa la tensión superficial del aceite y es por eso que se pulveriza. Ya la dijeron. Diego Francisco, la 8, por favor. sí, profe. ¿Cuál es el elemento final del trabajo? Ya es el, bueno, es el actuador o el pistón neumático en conjunto o ya sea uno solo. Sí, o puede ser un motor también, un motor neumático. Bueno, sí. ¿Sí? Thank you. Eduardo Acosta, la 11, por favor. Sí, profe. Para el control del flujo o presión del sistema neumático es por medio de, no alcanzo a verlo. Ay, perdón. Para el control. Pues es por las tuberías, ¿no? ¿Mandé? ¿Por las tuberías? Parte de otros elementos. Por la válvula. ¿Qué tipo de válvula? No me acuerdo si se llama estranguladora o... Uy, no me acuerdo de su nombre. Aquí te lo estás diciendo. Esta, de presión y de flujo. así es. Ok. Stephanie, por favor, la 12. Dice, él es el componente que suministra una cantidad de presión y después la distribuye a todos los elementos del sistema. ¿Cuál es ese componente dentro de todo tu sistema para que equilibre la presión? ¿Sería el acumulador? Así es. Este tiene un manómetro a la entrada y a la salida. Cuando este baja su presión, entonces, ¿qué hay adentro de este acumulador? ¿Una quién? Una membrana. Le llamaba vejiga. Vejiga, pulmón, riñón. Le ponen un montón de nombres técnicos. Esos son técnicos, ¿no? Y ¿qué trae adentro? Hidrógeno, profe, ¿no? Así es. ¿Para qué? Porque este es un gas inerte que reacciona dependiendo de la presión de forma inversa. Es decir, si viene baja presión, se infla para que internamente aumente la presión y el manómetro llegue a su estado de presión normal. Si hay baja presión, entonces disminuye. Y por eso dice que distribuye a todos los elementos del sistema. Ok, gracias. Francisco Javier, las sigue, por favor. Francisco Javier, ya se fue. Freddy,
Ay, me dejan muy solo. Perdón, profe, es que no activaba mi micro. Ah, ok. Dice, para tener seguridad de funcionamiento, el sistema neumático debe tener, es el presostato. Ok. Hay otros elementos que pueden intervenir para un sistema de seguridad. Es la ¿Válvula de seguridad? o la liberadora de presión, ¿no? También se llama. Sí, sí. Entonces son varios elementos que pueden estar haciendo la operación de seguridad en un momento dado. ¿Sí? Gracias. Jorge, Iván, por favor. Jorge, Iván. Ah, se están durmiendo mucho. Jorge, Kevin. ¿No? Ruelas. No estoy pasando lista, ¿eh? Sí, dime. Que lo interrumpa. Lo que pasa es que voy a quedarme aquí en el trabajo y salgo a las 7 de la mañana. Quería pedirle chance si podía salir por algo de comida. Ah, sí, no, no te preocupes. De todos modos, esta guía yo la voy a mandar para que le echen un ojito. ¿Vale? Yo en el traslado voy a seguir escuchando la clase, no hay problema. Con cuidado. Ok. Jorge, Iván. Ruelas. Ricardo. Leonardo Vázquez. Sí, profe. Dice, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar un cilindro de doble efecto con amortiguamiento? Ok. Me acuerdo que esa venía en el examen. A ver. Es algo de que reduce su mantenimiento, ¿no? Puede que sí. Una parte. ¿Qué más? Bueno, es que igual produce un trabajo de ambos sentidos. Ajá. Lo principal, esto. ¿Cómo es que logra esto? No recuerdo, profe. Con una cámara de amortiguamiento. Así es. Esto significa que si no tenemos esa cámara, el cilindro cuando va en un sentido o en otro, al no tener esta cámara, entonces golpea internamente. Entonces oyen movimientos así muy bruscos. Y esto, cuando tenemos sistemas en los cuales tenemos que tener un medio de seguridad para que no llegue con tanta inercia, entonces se ponen esas cámaras internas. Nosotros no las vemos, pero están internas. O los elevadores, cómo abren y cómo cierran sus puertas. ¿Sí? Cómo abren y cierran las puertas del metro. ¿Sí? Aunque esos son sistemas mecánicos, pero al menos también empezaron por sistemas de máquina. Entonces todo esto nos hace para que haya un amortiguamiento y no tengamos problemas de impacto interno. Profe, entonces la principal ventaja sería que tiene una cámara de amortiguamiento. Sí, así es. Ok. Ruelas, a ver si ahora sí. Dice, por favor. Aquí estoy, profe. ¿Cuál es la principal ventaja de usar un cilindro de simple efecto? ¿Cuál sería? ¿Que es más sencillo de utilizar? Parte.
Otra, Que no se tiene que controlar su regreso. así es. ¿Y cómo lo controlas? El regreso. Ajá, O nada más se controla con una válvula 3-2. pero ¿cómo lo haces que se regrese? Con un muelle. Así es. Si no tuviera un muelle, Con un botón. Resorte. no tenemos resorte. Con una fuerza, ¿no, profe? Así es, una fuerza que lo haga que se regrese. Entonces es una fuerza externa para que tú ya lo empujaste, pero él por sí solo no va a regresar, sino algo que siempre le esté oprimiendo, de forma inversa. Y esta ya la vimos. Ahí está. Luis García. Me huyen. Andrea, por favor. ¿García qué, profe? Luis García López. Ah, ok. Yo soy profe. Sí, La 18, ¿verdad, profe? sí, por favor. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un cilindro telescópico? Que alcanza distancias más grandes. Ujú. Que mm, Su capacidad volumétrica. Así es. Que no se pandea. Que no sea qué, perdón. Que no se pandea ante fuerzas mayores, ¿no? Así es. Y otra, se oculta lo más compacto posible. ¿Sí? Entonces, sirve como antena, ¿no? Va a salir como antena. Entonces, pero, eso. profe, ¿no porque sea más largo no puede subir un pandeo? Pero sí puede sufrir el pandeo. Lo que pasa es que como se van reduciendo su diámetro, entonces la capacidad que tienen en el área van disminuyendo. Lógicamente, en algunos casos, las distancias de cada tramo son más cortos en ocasiones, ¿sí? Dependiendo del tipo de aplicación. Y con eso evitas ese pandeo. Por si fuera un solo vástago, ahí sí, porque el diámetro es constante y aquí no, se va reduciendo. Ok, gracias. Y casi la mayoría de todos los de telescópicos funcionan vertical y si es horizontal, pero no llevan demasiada carga. Lo que necesitan es movimientos rápidos, pero muy largos, que no tengan mucha fuerza. ¿Sí? Ese sería otro motivo. Okay. Andrea, por favor, el siguiente. Profe, antes de que pase a la siguiente, una pregunta. Usted dijo que ocupa, es que no alcancé a escucharlo, como la tercera ventaja de utilizar el cilindro telescópico. Que se esconde entre sus propios cuerpos. Pero cuando se va extendiendo, en ocasiones cada sección son más cortas. Por si fueran cada sección del mismo tamaño, ahí sí llega a producir un pequeño pandeo. Por eso es que dependiendo del tipo de carga, es como van a ocupar un telescópico. Porque con suerte lo que quieres es longitud, ¿sí? Únicamente mandar el producto rápidamente a gran distancia y que se regrese. Pero si va a llevar una fuerza muy alta, entonces sus diámetros deben ser mucho más grandes para no provocar ese pandeo. Ok, profe, gracias. Ok. Dale, Andrea, tu turno, por favor. Sencillita te tocó, ¿eh? La 19, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Este arreglo trabaja como un sistema automático? Sí, no, ¿y por qué?
Mm, Pues podría ser que sí, porque me parece que tiene un enclave y tiene el retorno por muelle. Y bueno, son dos, ¿no? Me supongo que uno para el inicio y el otro para el paro. Ujú. Sí, sí puede trabajar de esa forma. Lo que pasa es que hasta ahí ese es el arreglo sencillo, ¿no? Porque más adelante tenemos otros componentes, pero al menos lo que nos están pidiendo, sí lo hace. ¿Ok? Vale. Thank you. Mario, por favor, la que sigue. Profesor, de nuevo yo, otra pregunta en cuanto a la 19. Se supone que un arreglo cuando es automático, él solito va a regresar, ¿no? Y aquí estamos viendo dos enclaves, uno para el avance y el otro para el retroceso del actuador. Entonces, ¿por qué sí podría ser? O sea, contestando la pregunta que dice ahí, sí, no y por qué sí puede trabajar con un sistema automático ese esquema? Ok. Aquí lo que pasa es que no nos dan más datos arriba de la 3.2, como que nos faltan más datos para tomar esa decisión. Pero cuando estamos con un botón, ya ven que cuando le ponemos un botón hace la operación un solo ciclo, pero ahora lo queremos que sea continuo. Entonces, vamos y va a ser esa operación, pero como necesitamos de más elementos, entonces lo podemos enclavar o desenclavar. Y en ese momento nos genera un paro de un paro del otro lado. O sea, por un lado sí puede avanzar, Sí. pero por otro lado lo enclavamos y ya no hay movimiento porque hace un paro. Pero el primero sí lo puede hacer, por eso su compañero dice, sí lo puede, pero no es lo más correcto porque tiene una enclave. Por eso nos faltan más elementos, ¿no? Para tomar esa decisión. Pero aquí el instante es que sí lo va a hacer, porque ya no estamos ahí oprimiendo el botón. Profe, Simplemente, entonces el 19 sí es bueno, sí trabaja como sistema automático por lo poco que se puede observar, ¿no? por lo poco, sí. Si vemos más componentes, ahí, ¿sabes qué? No lo va a hacer. Porque ¿cómo lo vas a enclavar si tienes sensores de regreso? Entonces el sensor ya no va a hacer su función. Entonces al principio sí lo hace, pero ya tenemos que tener más componentes para tomar esa decisión de decir, no lo va a hacer porque si tú lo dejas enclavado, cuando el cilindro llega a su final de carrera y se quiera regresar, no va a poder porque ya hay una presión constante. ¿Sí? Pero al principio lo hace. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Poco a poco vamos a ir aumentándolos para que vayamos tomando esas decisiones. Ok. Mario, por favor. Eduardo, Sí, profe. el 20, por favor. ¿Este arreglo es manual y con paro de emergencia? Sí, no, ¿y por qué? Pues sí es manual, pero también pero el paro no sería por sensor, profe. Pudiera ser, pero no, nos faltan otros elementos para tomar esa decisión de decir paro. Ese ¿Qué hay más del bien lado? sería automático, ¿no, profesor? Y al principio nomás avanza. Ahora, queremos también el no control porque tienes una OR. Eso significa que del otro lado también tienes el mismo arreglo, pero de una forma que Automática. automático, porque sensor, cuando se conecte, se eche a andar el cilindro, va a pasar a su posición de trabajo. Esta línea va a estar hasta aquí. En el momento que tú la enclaves,
Ahora sí hace automático. Por eso en la anterior no podemos tomar esa decisión todavía porque no sabemos cuántos elementos hay. Y aquí ya hay elementos que nos están interviniendo, que por un lado funciona con un botón de arranque y con otro en clave para hacer automático. Pero no funciona con el faro de emergencia. Ok, profe, gracias. Por un lado sí, manual, pero por otro lado no. ¿Ok? Moni, por favor, aquí sigue. Bueno, aquí va a ser un poquito difícil porque están pidiendo que hagas el diagrama electroneumático, ¿sí? Con base a este diagrama de fase, estado fase. Eso ya queda, que lo hagan en casa, ¿sí? Para comprobar este movimiento. Profesor, en ese caso, ¿cómo tendríamos que entregar esa parte? No, esta es una guía. Esto no les va a venir en el examen, les va a venir si esto cumple con algún arreglo determinado. No lo vas a hacer. Este es para bajar. Ah, ok. Haga el diagrama porque no les va a dar tiempo. Entonces, digamos que por esa parte, esa pregunta no podría estar formulada o cómo vendría en el examen. No, en el examen te podría llegar, digamos, que este arreglo, digamos que fuera aquí un cilindro, etcétera, cumple con este estado de fase y nomás dices sí o no. Ok. Y no te va a poner a hacer que hagas un diagrama, mucho menos electroneumático, porque no te va a dar tiempo de hacer. Igual en este caso, te está pidiendo ahora que hagas el diagrama electroneumático con base a esta secuencia. Pero esto ya es en casa también. ¿Sí? Pero este sí. Ahora sí, Moni, te tocó. En el siguiente diagrama trabaja con un control viable en el retroceso. Primero, ¿qué es control viable? ¿Que se puede aplicar? Así es. Ajá. Ok, ahora sí. Analiza el diagrama y dime si es apto en el retorno. Me causa un poco de confusión la parte donde está el sensor 4 en el rodillo, en la válvula 3.2 y con la parte de arriba, con la otra válvula 3.2. Esa parte como que me confunde un poco. A ver, ve por el lado izquierdo primero. Primero tú vas a dar el botonazo y la presión sube, la señal se conmuta y la válvula se pasa para acá, hace la presión, se regula el caudal y empieza a avanzar. Toca el sensor 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya tocó el sensor 4. La pregunta es, ¿se va a regresar? Pero dependería No, que se profe. apretara el botón de la válvula que está arriba, ¿no? Así es. Sí, no se regresaría. Ajá. Es viable cuando quieres hacer que el arreglo que por sensor y con botón funcione. ¿Sí? Quiere decir de que ya cumplió la carrera al 100%. Si no cumple al 100%, aunque tú le des el botonazo, no lo va a hacer. O sea, sí es viable siempre y cuando que tú lo controles el regreso. Pero de forma natural no es viable porque tú tienes que estar presente para que lo haga. ¿Sí? Digamos que no lo haría de forma automática el retroceso, ¿no? No, de forma semiautomático, manual. ¿Por qué? Porque tú lo estás obligando a que funcione con base al sensor
cuando ya cumplió su carrera. Ok, entonces no sería viable. No sería viable, ¿no? Porque tú debes estar presente. A reserva de lo que te comento, te diga, que cumpla al 100% la carrera y que sea control por otro elemento, entonces sí es viable. Tú a fuerzas tienes que apretar el botón, o que sea de enclave, o que sea con otro sensor, que sea una simultánea, etc. Entonces sería, dependiendo de la pregunta, de lo que tú veas ya en un proceso, entonces como tus arreglos van a cambiar. ¿Sí? Ok, pregunta antes de pasar al siguiente. No, profesor. Abril, por favor, el que sigue. Abril. Ya se fue Abril. Oscar, por favor. Sí, profesor. 24. Claro. En el diagrama electroneumático se encuentra de forma automática con un timer y con un timer. Sí, no, y bueno, ¿por qué? Bueno, me parece que sí, profesor, después de que está la válvula. Y sí, porque, bueno, al momento de que va haciendo el proceso de llenado del sistema, el timer es como que el que te avisa como no, como el que manda la indicación a un paro para también tener un cierto control. No sé si estoy en lo correcto. No, un poquito ahí. Primero tenemos que identificar los componentes que hay dentro de tu diagrama eléctrico para saber que la pregunta que le están diciendo sea la correcta. Para empezar, tenemos un timer. Ya volví, profe. Es que fui al baño. Okay. Y Ahorita abrí. Entonces, tenemos un timer. Oscar. Ajá. No Sí, tenemos, profesor. no tenemos timer. Ok. Es un contador. Ese es un contador, ¿no? Este es un contador. Entonces, Ok, claro. ya con eso ya no cumplió. Ahora, ¿cómo controlas el inicio del avance del cilindro? Bueno, pues igual con lo puedes controlar con algún elemento, bueno, de llenado, que sería igual un sistema, neumático con el cual, por medio de un, cierto regulador de presión, así mande el proceso hacia los actuadores, ¿no? Sí, pero en este caso no tenemos esta parte, sino aquí nomás se ubica primero el arreglo, tienes por este lado, la primera línea. Tienes, ¿cómo se llama este elemento? Ese elemento, permítame, déjenme, lo recuerdo. Es el botón de arranque. Es el botón de arranque. ¿Y cómo está ok. trabajando todo el sistema por este lado? De forma que, De forma independiente, profesor. es independiente, pero es manual. Aunque tengas Ok. el sensor cerrado, tienes otro sensor cerrado, tienes, ¿cómo se llama este? Es igual parte del, bueno, es una válvula igual, ¿no, profe? No, es una bobina o un relay.
Ok. Sí, perfecto. Sí, el relay para que pueda hacer el retroceso y por eso también podría ser el sistema manual, porque si fuera el automático no fuera independiente, ¿no? Así es. Y todavía tenemos un contacto cerrado. Pues toda la línea en sí va a funcionar, pero va a funcionar de forma manual. Entonces, Ok, ya por este lado, entonces ya no cumplió la parte automática. automática. Ok, La profesor. parte, Entonces no cuenta con un timer, tiene un contador, y no cumple con la parte automática. así es. ¿Vale? Vale, profesor, muchas gracias. ¿Dudas, Oscar? No, profesor, no, quedó muy ¿Seguro? claro. Sí, segurísimo, segurísimo. Le tocó bien fácil, abril, échale, abril, la 25. Es más, hasta te están dando ahí las opciones. Perdón, profe, es que hace rato fui al baño y justo cuando me preguntó a mí. No, tenía que hablar por teléfono. No, ok, sí. La Ok, válvula check se controla de forma cuando el cilindro retorna y no debe pasar el flujo por el mismo sentido del ducto. Respuestas: manual, electrónica, neumática, mecánica, automática. Pues automática, ¿no? no me preguntes, ya sabes tú resolviendo. Automática, profe. ¿Están de acuerdo los demás? No, es No, mecánica. 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 Ok, ubica tantito. Sí, ¿tienes cisterna en tu casa? Sí, Ok, tienes sí, una bomba. sí. Ok, ven, al ratito que puedas o mañana, ve que las tuberías están conectadas de una forma lineal y donde hay unas válvulas ahí y después sube hasta donde está el tinaco. Entonces, para que el agua, cuando la bomba ya no funcione, la cantidad de la columna de agua que está interna en el tubo, esta se va a regresar. Pues para eso necesitas de una válvula check, o de lo contrario, una válvula que se llama pichancha que se encuentra en la cisterna, ¿sí? Pero las dos trabajan de forma mecánica. Hay otros sistemas que trabajan de forma automática, pero son los más sencillos, ¿vale? ¿Y ya lo ubicaste más o menos? Sí, sí, ¿Ok? Pues trabaja de forma mecánica. ok. Vale. Pablo, por favor, la que sigue. Sí, profe, ¿me escucha? La 20. Ya. ¿Cuál es el elemento o componente que sirve principalmente para disminuir el porcentaje de partículas sólidas del sistema electromagnético? ¿Es el filtro de aire? Así es. Sencillito. ¿Sí? Eh, Pedro, por favor, la 27. La 27. Sí. En un equipo donde se instaló un cilindro de doble vástago, ¿puede trabajar para? No entiendo muy bien la pregunta. Ok. Primero, ya, ¿sí sabes cuál es el cilindro con doble base? Sí, creo que Ok. sí. Aquí probablemente la pregunta no está muy bien planteada, pero ¿para qué me sirve o cómo funciona este cilindro de doble base? ¿Qué Para garantiza? evitar el giro. Mm, no, ese no. El que estás comentando es el tándem, el que van ahí paralelos. No, estos están alineados. ¿Para trabajar en doble sentido o en dos sentidos? Así es, en doble sentido. Puedes empujar y puedes jalar. Ese tipo de cilindros se ocupaban mucho en la parte mecánica para mover la dirección de un carro. Hoy en día se manejan con brazo Pitman o cremallera, pero también siguen siendo de doble baja para hacer este movimiento. Rodolfo, por favor, la que sigue.
Bien difícil. Tan difícil está que ni está, mira. ¿Quién, profe? La 28, por favor. Para calcular el caudal de entrada de un cilindro es por medio de la fórmula igual a Q igual a no me acuerdo, profe. Velocidad por área. Sí. Son dos igualdades. ¿Cuál más? Volumen sobre tiempo. Ok. Vale. Sergio, por favor. Sergio Iván. Sí, ¿qué pasó, profe? Por eso, la 29. Liz. El lubricador de aceite necesita una gran cantidad de aceite para realizar la pulverización del aceite. Si no, ¿por qué? Según yo, no se requiere una gran cantidad de aceite porque si no se va o sea, el lubricante en sí no se debe de usar en su gran mayoría porque lo que genera es que solo se requiere para que las piezas no se muevan. ¡Ah! Se me fueron las palabras y la tengo justo en la boca. ¡Ah! Se me A ver, fueron otra las vez. explicaciones. Otra vez. Ibas bien. A ver, otra vez. Si es que según sé, se debe de utilizar poco debido a que si se ocupa de más, la pieza no va a hacer el movimiento exacto, dado a que se va a estar liberando porque tiene mucho aceite y eso lo que hace es que va a separar las piezas y puede generar problemas. Por eso se debe de ocupar poco para evitar que pase eso y el giro sea constante y no tenga ninguna restricción al girar y no comience a hacer ruidos como si le estuviera faltando aceite, pues en este caso. No sé si me di a entender. Sí, no te preocupes, pero al menos tienes la idea para qué me sirve el aceite y no grandes cantidades, ¿sí? O sea, no le vamos a poner litros de aceite a todo un sistema neumático, ¿no? Si acaso un litro es suficiente para un medio año y eso es mucho, ¿sí? Mucha Sí. cantidad, porque es pulverización. Ok, ya le di la vuelta. A ver si ahora sí se encuentra, no sé si ya contestó, Axel Eduardo. Ahí está. Nuevamente, Brandon, por favor. ¿La 30, maestro? Sí, por favor. En un sistema electroneumático, ¿cuáles son los elementos que intervienen? Casi se parece a la primera pregunta que se te hizo. ¿Cuáles son ahora los elementos de un sistema electroneumático? ¿Serían los filtros? ¿Qué más? Así que todo lo que mencionamos que sería el motor eléctrico, el compresor, el presostato, el elemento final del trabajo, que en este caso sería el actuador. Ajá, ¿qué más? Los filtros que serían de aire, humedad, y los lubricadores, ¿no? Sí, ¿qué más? Vete yendo por la parte electroneumática. Esos son algunos, pero de los neumáticos. El acumulador. ¿Dónde? El acumulador. Sí, esa es parte de la neumática. Ahora la parte electroneumática. Alguien que le diga nomás dos componentes para que se ubique. Bobina, profesor. Ajá, ¿con más? Sensores. Ok. Ahora sí, Brandon, síguele.
¿Ya te ubicaste? Sí, más o menos. Es el diagrama eléctrico. En el diagrama eléctrico hay varios componentes. ¿Cuáles serían? Al menos dime 3 más. Profe, no me acuerdo. ¿No? Ok. ¿Puede comentar a su compañero para que se acuerde? Bobina, sensores, electroválvulas, botones, contadores y timers. Bueno, son los que llevo. Son los que hemos estado trabajando. Hay mucho más, ¿no? Pero al menos los que hemos estado trabajando son los básicos. Ok. Oiga, profe, una pregunta Sí. con ese tipo de respuestas que tienen como, bueno, es respuesta abierta, pero podríamos enumerar bastantes resultados, o bastantes componentes más bien. ¿Cuántos componentes mínimos tendríamos que poner por pregunta para que se considere como buena, como pregunta No, completa? espérame, no hay preguntas abiertas. Aquí las estamos haciendo abiertas porque estamos dialogando, estamos explicando, Ok. etc. No es examen ahorita. En el examen se te van a poner ahí, por ejemplo, 4 componentes. Ok. Y estos 4 vas a decir, este y este no. Antes me voy a dar otra pregunta. Este y este sí. Entonces tú ya no escoges el A, B, C. Aquí hay la opción a la cual los componentes son aptos para este marco. ¿No? Ok, profe. No va a venir de que tengo que escribir, no, nada. No es un A, B, C, D, hasta ahí. Vale, profe, gracias. Voy a saltar estas. Dale, Carlos, por favor, Carlos Román. Sí, profesor. Ok. Pregunta, bueno, dice la 35. En el siguiente diagrama neumático, ¿está bien conectado? Sí, no, ¿por qué? Entonces tenemos primero el botón que va a hacer que se desplace la válvula 4.2. Va a pasar por el regulador de caudal y va a hacer que se desplace el cilindro. No sé si tiene sensor. Ah, sí, lo tiene, pero activado. No está bien conectado porque tanto la entrada como la salida haría nada más que se desplace hacia la derecha el cilindro, pero no hay un retroceso, ¿no, profe? Ok, ¿qué está pasando con sus líneas? Dice que si está bien conectado, únicamente. ¿Sí? Por este lado, está bien conectado. Sí. Pero ¿qué pasa si esta línea es un puente? Sí. Y está alimentando también el otro lado de la válvula. No se alimenta porque chocan entre sí. Pero la 4.2 que está arriba no está alimentándose, o sea, tanto de entrada como de salida. Así es. Entonces, antes de que, bueno, para empezar, ¿va a salir el cilindro? No, porque le está mandando al dar el botonazo, tanto por la izquierda como por la derecha está empujando la 4.2. Así es, está bloqueado. Está bloqueado exactamente. Bloqueado por sensor, por este lado y por este lado. Y luego todavía tú le pones presión por este lado, pues nunca va a salir, nunca la válvula se va a enterar que tiene movimiento. ¿Dudas para los demás compañeros? Ok, profe. Entonces, esos son los detalles que hay que analizarlos antes de hacer una respuesta, porque a simple vista dices, no, pues está bien conectado, ¿no? Y ya lo empiezas a analizar y dices, no, está mal conectado. Profesor, ¿cuántas preguntas van a hacer en su examen? 10. Aquí son como 30 y tantas, pero van a ser 10 de forma aleatoria. Entonces el examen, ella solita lo va a ir cambiando constantemente. Eso sí, yo no lo hago. El programa lo va a cambiar constantemente. Yo le estoy dando la mayor cantidad de preguntas para que las analicen y se les haga más fácil.
Sí, porque ni modo de decirle, Ok, profesor. esta sí viene, ¿eh? Esta no viene. Y así le estoy sacando casi la mayoría de todas las preguntas. Ok, seguimos con David. Eduardo, por favor. Sí, profe. En el siguiente diagrama neumático, ¿está bien conectado? Mm, mm, Yo diría que sí. Ok. ¿Alguien más que vea algo diferente que vaya a estar mal conectado o que en realidad sí lo haga? Cuando van a hacer un examen en la empresa, así este tipo de examen les van a poner. Pasaría algo semejante a lo que del ejercicio anterior, ¿no? El sensor 5 está alimentando tanto la entrada como la salida del 4.2 que está arribita de él, ¿no? Pero ese está alimentando las dos entradas más bien, ¿no? O sea, las entradas de los dos cilindros. Ve cómo está el cilindro 2. Normalmente, ¿cómo? Está extendido. ¿El cilindro 2, profe? Sí, el cilindro 2 está invertida las líneas. Eso significa que normalmente está extendido. Ah, sí, sí es cierto. ¿Ok? O sea, debería estar del otro lado, vaya. No, está normal, está normal. A ver, vamos a hacerlo. Dice que tenemos que tener un botón y se conmuta a la 4.2, sale el cilindro, ¿qué hace? Activa el sensor 5. El 5. El 5 le dice que el cilindro 1 espera un tiempo para que se regrese. Así es. Pero por el otro lado, te dice que el sensor 5, cuando esté activado, que este se regrese. Cuando ya cumplió el tiempo, entonces tanto este se regresó como este se regresa. Y este se extiende. Eso significa que está bien conectado. ¿Más dudas? Profe, entonces sí está bien conectado. Sí está bien conectado. Créanmelo. Profe, yo es que no alcanzo a escuchar la última parte. ¿Me la podía repetir, por favor? Ok, estaba comentando que el timer, cuando este está activado por el sensor, lo alimentas, regulas el tiempo para que cuando se termine, le das un tiempo para que el sensor 1, el cilindro 1 se regrese. Mientras que por el otro lado, haces que también se extienda. ¿Por qué se extiende? Porque el cilindro normalmente está extendido. Entonces va a trabajar de forma simultánea para un sentido y para otro. Timer. Ok, profesor, gracias. ¿Más dudas? Ok. Diego, por favor. Sí, profe. El que sigue, por favor. En el siguiente diagrama, neumático trabaja de forma semiautomática y con ciclos controlados.
Para que trabaje con ciclos controlados no necesita un contador. Así es. Ya desde ahí, ya la respuesta Está mal. ¿sí? Desde ahí. Pero ahora verlo por el lado de semiautomático. ¿Qué te dice este botón? Eso es para que nada más lo haga una sola vez, ¿no? Entonces, ¿trabaja qué? ¿De manera automática? Semi. Semiautomática. Porque hace un solo ciclo todo. Entonces tú no vas a estar dando duro para hacerlo de forma automática. Pero ahora si te lo cambian y te quitaran esto, ¿sí lo hace? No. También, ¿no? Porque tiene el botón se puede enclavar. Así está aquí, mira. Semiautomático y automático. O sea, esas dos sí las tiene, profe, pero no tiene los ciclos controlados. Así es. Ok. Entonces puede trabajar automático o semiautomático. Pero ya con esto no lo tiene. Como dice Carlos, no tenemos un control, pero sí cicla. Ida y vuelta va a estar duro, pero no tenemos control de los ciclos. Todas. No, ninguno. Eduardo, por favor. Perdón, profe. La que sigue. En el siguiente diagrama neumático está bien conectado y se puede parar en cualquier momento. Sí, no, porque permiten. Es el anterior, el mismo diagrama. No es con otra Ok. pregunta diferente. Ok, sí. Sí se puede parar en cualquier momento. ¿Por qué? Por la válvula que está en la AN, en el enclavamiento. Sin el enclavamiento no funciona. El O sea, con automático. esta. Sí, con esa. mm, Con esa o con la que está después del sensor. Me parece que es el que activa el timer. Así es. Sí, con Pues esa. con este haces el paro. Sí. ¿Dudas para los demás compañeros? Pero el paro no lo está haciendo nada más en el cilindro 2, profesor. No, los dos. Ve tu línea esta, mira. Sí. Síguela. Entonces, sí lo hace. Profe, pero es que Pero no el que entiendo parece por qué. sensor, ¿no? ¿Cómo? Perdón, el que para el sensor, el que para el cilindro 1 es el sensor, ¿no? El SD. Ujú. Profe, además ahí no, el que es el paro de emergencia está conectado a, al retorno del cilindro 2, pero también está conectado a su salida, ¿no? Porque está conectado hacia la compuerta OR del cilindro 2, ¿no? Y lo estás Ahí en bloqueando. esa parte no entiendo muy bien. No, porque no me la estás bloqueando. Porque entra por aquí la señal y haces. Ajá, estaría entrando como la señal de los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Yes. Ajá, así es. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para que el cilindro
salga. No hay señal. Porque este lo hace por el lado del cosa. Este sensor CD, para que se regrese por acá. Pero en qué momento sale el cilindro o se retorna. Si es que no tiene una conexión que lo haga salir, ¿no? Porque la única conexión que tiene para hacerlo salir es precisamente la misma que la que se supondría que tendría que ser el paro de emergencia, ¿no? Pero en la posición en la que está ahorita la válvula, le está entrando aire y está haciendo que el cilindro 2 vaya hacia la derecha. Ajá. Aunque normalmente está extendido, ¿no? Ajá, o sea, en el momento en que entra la presión del aire, está extendido el cilindro 2, está y activa el sensor SE. Así es. Entonces puedes bloquear por un lado, pero cuando quiere avanzar, pues ya no va a hacer ningún retroceso porque lo que queremos es que regrese, pero nomás va a trabajar por ese lado. Entonces no está haciendo un paro de emergencia total, sino como que independiente, ¿no? Sí. Entonces, aquí la respuesta, ¿qué sería, profesor? ¿Que no está bien conectado? Sí, una que no está bien conectado. Y esta línea, brincarla por la OR, para que la OR trabaje por el timer o por el paro, para que haga esta línea. Porque esta OR está trabajando con el sensor y no por paro. Analícenlo bien ya en casa y van a ver que esas líneas son diferentes. Profesor, Vale. me parece que ese también venía en el primer examen y creo que colocó que la respuesta correcta era que sí estaba bien. Okay. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar en el Teaching. A ver si en realidad sí hace el paro. Ok, profe. ¿No? Stephanie, por favor. ¿Dijo Stephanie? Sí. Así, Ania. Claro. así, profe. Dice, en el siguiente diagrama sí realiza los ciclos y lo realiza de forma automática, sí, no, y por qué. Primero de manera automática no sería, ¿verdad? Porque es por medio del botón. Se necesita a fuerzas presionar el botón para que empiece el ciclo. Y los ciclos pues sí los realiza porque tiene un contador. Pregunta, ¿el contacto puede estar en cualquier lado? Y es una pregunta aparte, ¿no? Pero ¿puede estar trabajando en cualquier lado este contacto? Depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Ahí saldría sobrando el contacto, ¿no? Porque de todos modos, aunque no estuviera cerrado, la línea se va a polarizar, porque está llegando directo al cero. No lo necesita, vaya. Ajá. Así es, se está brincando. Entonces aquí, aunque se abra o se cierra, pues la línea va a seguir. El contador va a seguir contando.
Oye, pero le vamos a hacer un reseteado. No importa, de todos modos la corriente va a pasar por acá, se va a brincar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces la respuesta sería sí, prof. No, no, porque aquí está mal. Esta línea no debe de existir, Ah, ok, ok. este pedacito. Porque si no, lo contrario, no hay continuidad, hay continuidad con el contacto abierto, ya la electroválvula, aunque le entre corriente, ya pasa por acá la corriente. Y si así como está, aunque el contacto esté abierto o cerrado, la corriente que va a ser por la parte más cercana. Va a ser esto. Está mal conectado. Ahí para Ok, profe. que sí sirviera tendría que estar en serie con el relé y estar normalmente abierto. Cerrado aquí abajo, o así déjalo, pero quítale esta línea. Ah, ok. Ujú. Sí, la idea es de que no haya continuidad de una línea antes de que funcione la electroválvula. Porque si lo pones por acá, pues tampoco no va a funcionar, porque ya le llegó antes ya la corriente. Entonces este es un brinco para ir diciendo cuántas veces está contando. Pero si ponemos el contador, es más, en esta línea o acá, nunca se va a enterar la electroválvula que tiene que parar. Ella va a seguir todo este ciclo. Por eso es necesario que pongamos nuestro contacto principalmente en la línea principal para que no haya después líneas que se puedan ir juntando, aunque le estemos enclavando. Así como luego ponemos el paro de emergencia por acá, pues igual ponlo inclusive hasta en serio, ¿no? Para asegurar. Francisco, por favor. Francisco, Así, profe. por favor, la que sigue, ¿no? Dice, el cilindro no está en reposo al inicio y si se tiene velocidad media del vástago cuando se contrae, sí, no, ¿por qué? Mm, no, se supone que está extendido, ¿no, profe? Por la válvula, que le llega la presión y lo Sí, extiende normalmente sí, sí. hacia... Entonces no está en reposo al inicio. No. ¿Qué más? ¿Qué más captan? Mm, tengo duda en el botón R, profe. Ahí ese botón. ¿Este? No, en R, donde se activa el contador. ¿Dónde está el contador? Ahí. Es un resetear Ah, resetear, para ok. que el contador llegue nuevamente a 3, porque ya estaba en 0, llega a 3 y hace los ciclos otra vez. Ok, profe. Sí. Pero aquí hay que responder esta parte. Mm, sí, ¿no? Por la válvula reguladora. Así es, este. Está al 50%. Ujú. Con eso la regulas. Entonces, a veces las pintas, ¿no? Que nos llevan de que sí, bueno, ¿cómo regulo la velocidad dentro de nuestro sistema electrónico? No, se controla físicamente, ¿no? ¿Dudas, preguntas?
Profe, entonces, la primera parte sí sería correcta, lo de que no están en reposo, y lo de la velocidad media sería que sí, ¿no? Así es. Y ya independientemente que tenga diferentes tipos de sensores. Sí, dime. Esto de lo de la velocidad bueno, retomando un poquito, quiere decir que si yo tuviera más del 50% ya no sería una velocidad media. La velocidad media se refiere a que ves que las válvulas tú normalmente las tienes al 100% y es como si no estuviera la válvula. Ajá. Entonces, ¿qué logras hacer con una reguladora? Que los tiempos para ir a o de regreso de un cilindro, tú lo vas a regular en porcentaje de tiempo. ¿Para qué? Ajá. Para que este no golpee, no vaya rápido, o que cumpla con un tiempo determinado de un punto hasta otro. Entonces, para eso se pone la válvula reguladora de control. Y se está diciendo Se le está dejando de entender, profe, se le está cortando. que ya está ahí, ya Sí. puedo continuar. Okay. Sí. Se pone esta válvula con la finalidad de regular la carrera de un 100% en tiempo, que la mitad del tiempo lo va a hacer. Ahora, toda esa carrera, pero en la mitad del tiempo. ¿Sí? Por eso estamos esa reguladora. Así de sencillo. Entonces, no está por la parte eléctrica, sino por la parte mecánica o neumática, donde podemos controlar esa velocidad media. Ok, profe. Sí. Gracias. Sí. Ah, Guillermo, por favor. No, Gustavo, entonces. A ver si ahora sí está mi tocayo, Héctor Uriel. No, que no se conecta ni se va. Perdón, profe, ¿quién dijo? Mi tocayo, Héctor Uriel. Ah, perdón, ese pensé que me había dicho a mí. Pero si quieres contestarla, no hay problema. ¿La 38? Sí. Ah, dice, los cilindros no trabajan de forma automática. Está bien conectado el diagrama neumático y no cumplen con los ciclos. Va a ser más pequeño. Pues el diagrama neumático se ve que sí está bien conectado. Ujú. Ok. Bueno, por ese lado sí. Ahora, a nivel de control, Se supone que al principio no hay un botón de arranque, ¿verdad? sí, aquí lo tienes. Entonces, por ejemplo, llega una pieza y la está sensando. ¿Qué tipo de sensores? Es un capacitivo. Entonces, sí, entonces cuando capta el material, entonces tú lo echas a andar con un enclave. Cuando ya te estoy dando la respuesta. Sí está funcionando. Entonces sí está de forma automática. Porque está tu sensor en serie junto con el enclave. Sí, como está con un sensor y ahí está el enclave, sí está haciendo automático. Sí, ya te la dije, ya que. Ahora, esto, los ciclos.
Creo que sí está cumpliendo con los ciclos. Aquí tienes tu reset, Ujú. contacto. Sí lo cumple. Sí, porque ahí está arriba del reset del contador, ¿no, profesor? Así es, está aquí. Cuando tú lo reseteas, cambia el número que tú lo decidiste controlar y empieza otra vez todo su secuencia. Entonces, ya acabó, entonces se abre el contacto, lo reseteas y otra vez. ¿Sí? ¿En qué momento va a iniciar todo? ¿Hasta que lo enclave o lo desenclave? Cuando se desenclava. No, fíjate que no. No, perdón, o sea, cuando se cierre, pues cuando se cierre el enclave. Ujú. Ok, pues ¿qué crees? No, hasta que tú le hagas como que el paro de emergencia para que todo se desmemorice. Por si no, lo contrario, tú lo enclavas, desenclavas, ella va a seguir contando. Entonces ya aunque tenga aquí un número, con este botón del paro, cancelas toda la memoria que tenga tu sistema y ahora sí, empieza desde cero. Esa sería otra pregunta aparte, ¿no? Pero así es como funcionaría. ¿Ok? Bueno, y ya las terminamos. Ok, entonces, esas son las fórmulas que se las voy a mandar. Perdón, no los oí. Profe, Sí, yo tengo una duda. ajá. Estaba checando las presentaciones y más o menos estaba viendo que el encuadre, ¿cómo va a quedar entonces? Porque ya vi que nos había comentado a clases anteriores que el examen final iba a ser 20% y el proyecto iban a ser 4 puntos, ¿no? Sí, de hecho, ya se lo mandé al ingeniero y sí me lo actualizó. Entonces ya voy a dejar de compartir. Ahorita lo... Mm, sí, de hecho, ya ves que el primer examen es para el 40% y el 60% para el final. Dentro de ese 60% le estoy dando más peso a lo del proyecto, ¿sí? Que viene siendo como un 40% aproximadamente de ese 60%. Por eso les comentaba que no se preocupen mucho del examen, sino más bien que hayan dado una muy buena presentación en sus exposiciones. Y yo creo que se logró el objetivo. Bueno, sí, pero de esa parte, o sea, lo que sacamos en el primer examen va a ser por punto 40 Ah, sí, y ya lo que sacamos en el segundo examen va a ser por punto 20. así es. Y ya el resto para lo del proyecto. Sí, Y con por las- ejemplo, evaluación continua de los entregables que hicimos. todo eso va a contar con nuestro porcentaje. ¿Sí? Ok, Pero el muchas gracias, porcentaje profesor. sí, pero el porcentaje mayor va a ser la del proyecto. Ok, ¿alguna duda, comentario? Profesor, Sí. la pregunta que dijo mi compañera Fanny, entonces, del examen pasado, ¿sí no la va a corregir o se va a quedar así? La del examen. Ah, en uno de los puntos. Sí, profesor. Ok, deja checarlo, porque como ya pasó un tiempo, a ver si si lo puedo modificar un poquito. Vale, muchas gracias, profesor. Ok, de todos modos, no sean malitos, mándenme un mensajito para yo ahorita en estos 2 días lo voy a hacer que se active para ver si lo puedo cambiar, para apoyarlo. Pero nos avisaría cualquier cambio, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Sí, sí.
De todo lo más fuerte es ahorita, no es lo anterior, pero de todos modos yo los apoyo. Vale, gracias, profe. Sí, Gracias, profe. de nada. Ok, pues si no hay alguna otra pregunta, entonces nos estamos viendo el sábado, ya con mucho filo, sus hachas, ¿sale? Profe, muchas gracias. Tenga buena noche. Hasta luego. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta luego.